¿Qué tal? Hola, bienvenidos a este 19º capítulo de Carrera Presidencial, el programa que emitimos acá en Mega todas las semanas para analizar lo que es la carrera de los candidatos que compiten por llegar a la primera magistratura en el Palacio de la Moneda. Durante esta semana hemos tenido 3 encuestas, la encuesta Panel Ciudadano de la UDD, la encuesta Criteria y la encuesta CADEM. Conclusiones centrales de estos 3 estudios. En primer lugar, que José Antonio Kast y Janet Jara están o siguen empatados estadísticamente por el primer lugar. Luego que Evelyn Matei ha recortado sustantivamente la distancia con los 2 candidatos que van en la avanzada. Si hace 6 semanas ella tenía 14 puntos de diferencia con el puntero, con el que iba arriba, que era José Antonio Kast, hoy día esa distancia se comprime a solamente 8 puntos. En tercer lugar, el alza de Harold Maynichols no es un alza tan sustantiva, pasó de 3 a 5 puntos, pero llama la atención porque está superando a candidaturas con historia como la de Marco Enríquez Ominami o incluso como la del profesor Eduardo Artés. Y por último, el cuarto dato relevante es que al igual que en semanas anteriores, solamente un 7% de los encuestados no sabe la pregunta, no contesta la pregunta de intención de voto o simplemente dice no voy a ir a votar o va a votar nulo o blanco. Y esto contrasta con las elecciones del año 2021 en que cerca del 25% de los electores se inclinaba por estas opciones, aunque tenían como alternativa preferida en ese entonces, como el voto era voluntario, la decisión de no votar. Eso en términos de intención de voto. Y por otra parte está la imagen de triunfo o expectativa de quién cree usted que será el próximo presidente de la República. Y como lo he dicho muchas veces acá, esa pregunta mide el ambiente en el que se mueve cada uno de los votantes y que se nutre a partir de información que proviene de los medios de comunicación o de los grupos de pertenencia de cada uno. Y en esa dimensión, José Antonio Kast prácticamente no ha variado. Tuvo en la última elección un 37% de imagen de triunfo, de expectativa de quién va a ser el próximo presidente de la República, mientras que Janet Jara alcanzó el 29%. Hay 8 puntos de diferencia entre ambos. Y más atrás está Evelyn Matei, Franco Parisi y finalmente Johannes Kaiser. Ese ha sido el escenario en términos de encuestas y en cuanto a las intervenciones políticas de los candidatos llamó muchísimo la atención la declaración de Eduardo Artés respecto a que en caso de que asumiera un candidato de derecha la próxima, en marzo del próximo año, cuando asuma el nuevo presidente de la República, si es que era, entre otros, José Antonio Kast, entonces iba a durar muy poco en el cargo debido a que no lo iba a dejar gobernar a raíz de el levantamiento o protestas ciudadanas. Y eso es una amenaza no solamente hacia el candidato, sino que hacia la democracia. Vamos a ir examinando entonces cada uno de estos elementos a partir de la selección de nuestros candidatos en este 19º capítulo de Carrera Presidencial. Por el lado de la oposición, vamos a incorporar a Evelyn Matei y a José Antonio Kast. Por el oficialismo, solamente a Janet Jara, que es la única que queda en competencia, y dentro de los independientes a Harold Maynichols y también a Eduardo Artés. Iniciamos nuestra carrera presidencial y nos vamos. Evelyn Matei por el pacto Chile Vamos Demócratas, José Antonio Kast por el Partido Republicano, Janet Jara por el pacto oficialista que incluye a la Democracia Cristiana, Harold Maynichols, candidato independiente que debió reunir firmas para incluirse en la papeleta, y lo mismo en el caso de Eduardo Artés, también candidato independiente, pero que lleva 3 competencias previamente como candidato presidencial. Vamos a ver quiénes han subido esta semana o a quiénes le vamos a dar un bono. En primer lugar, a Harold Maynichols. ¿Por qué? Simplemente porque ha sido capaz de posicionarse como una candidatura alternativa para los votantes de centro, particularmente a lo mejor le está quitando cierto apoyo a Evelyn Matei, pasó de un 3 a un 5%, muchos han dicho que fue la verdadera revolución del debate, y yo diría que fue una candidatura que expresó moderación, pero eso no necesariamente indica intensidad. Claro, se estaban todos peleando, fundamentalmente la pelea era entre Jara y Kast, y al ver la gente una candidatura que no quería discutir ni pelear con nadie, probablemente llamó la atención. Pero no por eso lo vamos a menospreciar como candidato presidencial, sobre todo si es que está marcando 5 puntos más
que otros candidatos con historia electoral, como lo mencioné recién, tales como Marco Enrique Sominami y el propio Eduardo Artés. ¿Quién más diría yo que va al alza, pero que tuvo una pequeña parada, una pequeña estación, una pequeña duda? Es Evelyn Matei. Evelyn Matei, claro, obtuvo en la semana anterior 18%, ahora está marcando 16%. De todas maneras ha ido acortando la brecha, como les mencioné, con José Antonio Kast. Lo ha hecho de 14 a 8 puntos, pero acá tiene un dilema que es el siguiente. Ella no puede seguir pensando que el elector es unidimensional y que solamente está dispuesto a escuchar materias vinculadas con seguridad, que las lleva fundamentalmente José Antonio Kast. De manera inexplicable, no ha nombrado a un vocero en materia económica o de Hacienda, pensando en que su gran propuesta es generar de 800 a 1 millón de empleos. Los electores no es que hoy día estén pendientes solamente de asuntos relativos a seguridad, sino que también están esperando una propuesta económica con un rostro creíble. Y ese rostro creíble no puede ser solamente Evelyn Matei, sino que también su futuro o potencial ministro de Hacienda. El rol de una candidatura de estas características es reducir los niveles de incertidumbre de los votantes. Y para reducir los niveles de incertidumbre de los votantes hay que nombrar voceros que sean creíbles. Y esos voceros creíbles en materia económica, Evelyn Matei los tiene, pero debe nombrar o nominar a solamente uno que lleve el pandero y que sea capaz de discutir con los jefes económicos del comando de José Antonio Kast, que ya los tiene definidos. ¿Quién también diría yo que tuvo un punto a favor durante esta semana? Es la candidata Janet Jara. Claro, ella tuvo en su minuto un 31% de intención de voto. En la encuesta CADEM está marcando solamente 26 puntos. Eso la posiciona por debajo de lo que obtuvo su pacto político electoral en las recientes elecciones locales. Les doy solamente algunos datos. La coalición que respalda a Jara, sus alcaldes, gobiernan al 38% de los chilenos. Esa misma coalición sacó más del 40% de los votos en la elección de concejales. Y esa misma coalición tiene el 46% de los concejales, de los 2.256 que se escogieron el año anterior. Y por último, esa coalición tiene la mitad de las gobernaciones regionales. Un 26% es muy poco, pero así todo la vamos a destacar, producto de que ha mantenido por lo menos el primer o el segundo lugar, dependiendo de la encuesta que estemos mirando. ¿Quiénes han retrocedido? Y acá voy a señalar solamente, como téngase presente, a José Antonio Kast. Claro, él llegó a marcar 30 puntos, está bajando cerca de un punto promedio semanal, está en 24 puntos según la encuesta CADEM. Es un retroceso que en términos estadísticos no es significativo semana a semana, pero si es que consideramos una serie de tiempo un poco más extensa, esa significancia estadística sí aparece y no es lo mismo registrar un 31 que un 24%. En gran parte, la caída de Kast y el alza de Evelyn Matei generan un cierto ambiente de incertidumbre electoral respecto a quién se va a quedar con un boleto para la segunda vuelta. Y luego, ¿qué otra candidatura diría yo que ha retrocedido? Es la de Eduardo Artés. Y a Eduardo Artés no solamente le voy a dar un retroceso, sino que también un trompo. Y el argumento es el siguiente. Eduardo Artés señaló de manera explícita que no iba a dejar gobernar a José Antonio Kast en caso de que éste avanzara a la segunda vuelta sobre la base de la protesta social o la movilización ciudadana, y que iba a durar muy poco en el cargo y que, por lo tanto, no era una presidencia viable. Y eso es muy peligroso porque está retratando a una figura que pretende ser candidato presidencial, pero que al mismo tiempo está cuestionando las bases fundacionales de una democracia. En democracia, el que gana gobierna y el que pierde respeta. El que pierde tiene la oportunidad de ganar las próximas elecciones presidenciales sobre la base del voto popular, pero no puede comenzar con una amenaza de estas características frente a una elección que se va a desarrollar en menos de 2 meses, señalando que un gobierno de un color político que asuma el poder va a durar muy poco en el cargo debido a que es una amenaza de derrocamiento. Y eso no es válido para ninguna democracia en el mundo. Por lo tanto, le vamos a dar téngase presente otra advertencia a Eduardo Artés respecto a que ese tipo de declaraciones no se pueden realizar.
Han sido los 5 candidatos que hemos presentado en este programa, en esta 19ª versión de Carrera Presidencial, y nos vamos a la parte final, que es el ranking. Este ranking tiene las siguientes características. Vamos, en primer lugar, Harold Mike Nichols. ¿Por qué Harold Mike Nichols? Lo acabo de decir. Un candidato que marcó la semana anterior solamente un 3% de los votos, ahora está marcando un 5%, superando a candidaturas históricas como la de Marco Enrique Ominami y también la de Eduardo Artés. Lo ha hecho sobre la base de lo que se denomina como moderación. Al parecer está taponeando, eso sí, el alza de Evelyn Matei. Entonces Harold Mike Nichols se podría convertir en un socio inesperado de José Antonio Kast si es que sigue creciendo y si es que ese crecimiento evita que Evelyn Matei siga cortando distancia. Segundo lugar, la propia Evelyn Matei, por una razón muy simple, como lo señalé, ha recortado la distancia con José Antonio Kast y también con Janet Jara, de 14 a 8 puntos aproximadamente. Se ha notado una campaña un tanto más ordenada. Le falta, eso sí, lo que decía hace poquito, un vocero en materia económica de Hacienda. Si ella pretende competir con Kast en el área de seguridad, seguramente va a perder la elección. Su atributo es la generación de empleo y proponerle al país un plan económico que sea viable y financiable. Ese es su fuerte. Y los electores, insisto, no son unidimensionales. No es que solamente escuchen por un oído todo lo relativo a seguridad pública y que el otro oído lo tengan tapado. No, también están escuchando propuestas respecto a crecimiento económico y empleo, sobre todo pensando en el reciente informe del Banco Central, que señaló que una de las razones de la caída del empleo o el aumento de desempleo, como ustedes lo quieran leer, era producto de algunas reformas que ha llevado adelante el gobierno del presidente Boric, como el salario mínimo y las 40 horas. Bueno, en ese contexto institucional, ¿cuál es la propuesta de Evelyn Matei para generar esos 800.000 o millón de empleos que está proponiendo? Tercer lugar, Janet Jara. La puse en tercer lugar porque si bien electoralmente está por debajo de lo que históricamente ha tenido su coalición, o históricamente, digamos, en la elección pasada, por todos los datos que les acabo de dar, de todas maneras mantiene el primero o segundo lugar. No se ha salido de ahí. Ella no corre peligro por ahora de quedar fuera de la segunda vuelta. Es una coalición poderosa en términos electorales y es la candidata, diría yo, favorita para avanzar a la segunda vuelta. No para ganar la presidencial, pero sí, por ahora, subrayo, por ahora, para avanzar a esa segunda vuelta. Cuarto lugar, José Antonio Kast. No digo que sea para preocuparse ni para generar una alarma, pero sí es para poner atención en la caída lenta, en cámara lenta, que ha tenido su intención de voto, pasando del 31% que marcó en su minuto a solamente 24 puntos. Eso es un téngase presente no menor. Y lo otro, la gente a lo mejor ya está aburrida de seguir escuchando a un candidato que le preguntan por A, por B o por C y siempre su respuesta es el actual gobierno. Kast tiene que salir de esa dinámica y tratar de generar propuestas razonables, porque de lo contrario se está convirtiendo en un justiciero del gobierno y la gente no necesariamente busca eso como presidente de la República. Lo busca a lo mejor como candidato presidencial y como canalizador del malestar. Pero eso no es suficiente para cruzarse la banda como presidente de la República. Y por último lugar, Eduardo Artés. Este tipo de declaraciones que hizo el candidato independiente son inaceptables para una democracia. Ese tipo de declaraciones son propias de un régimen autoritario, no de una democracia como lo acabo de decir. En democracia los resultados se respetan. Vuelvo a insistir, el ganador gobierna y el perdedor asume la derrota y trata de ganar en buena lid en los comicios siguientes sobre la base del voto popular y no sobre la base de la amenaza de derrocamiento para un presidente democráticamente electo. Eso sería el programa de hoy. Nos vemos de aquí en 7 días para analizar por 20ª vez la carrera presidencial chilena. Nos vemos.